Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver la teórica de respuesta inmune innata y adquirida. Les aviso que es una teórica muy larga, la vamos a dividir en varias partes. La primera parte va a ser la respuesta inmune innata y luego vamos a seguir por la respuesta inmune adquirida, primero mediada por células B, o sea, la respuesta inmune adquirida humoral, y después la respuesta inmune adquirida mediada por células T, o sea, la respuesta inmune celular. Bueno, así que va a ser más larga, tómensela tranquilamente, pero es divertido, después les va a gustar. Bueno, todos los organismos, ya sean uni o pluricelulares, tienen la capacidad de o tienen mecanismos para defenderse de patógenos o de agentes extraños, ¿sí? O sea, tienen un mecanismo de defensa inmunitario y esa defensa nace de la necesidad de protegerse de la invasión de estos otros organismos, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias se van a defender de virus a través de la síntesis de factores de restricción, que son proteínas intracelulares que van a bloquear la infección viral. Los invertebrados van a usar barreras protectoras, moléculas tóxicas o también estos factores de restricción, estas proteínas intracelulares, células fagocíticas que van a fagocitarse o a ingerir patógenos invasores. Y los vertebrados, digamos, también tienen o sea, los invertebrados tienen una respuesta inmune innata. En cambio, los vertebrados van a tener una respuesta inmune innata, pero también van a desarrollar una respuesta más elaborada llamada respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Entonces, tenemos desde los organismos unicelulares que tienen mecanismos de defensa para reconocer, o sea, todos los organismos tienen mecanismos que le permiten reconocer lo propio de lo no propio. Los unicelulares con sistemas más simples y por ahí mediadas en muchos casos por barreras físicas. Los invertebrados ya tienen una respuesta inmune, ¿cómo se dice? Una respuesta inmune innata, y ya los vertebrados sí van a desarrollar una respuesta inmune adaptativa. Entonces, ¿de qué nos defendemos nosotros los humanos, por ejemplo? Bueno, de distintos tipos de patógenos, como bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay ciertas bacterias, como por ejemplo, no sé, la salmonela, que induce intoxicación alimentaria, ¿sí? Entonces podemos reconocer algo que no es de nuestro organismo y generar una respuesta inmune. También, bueno, nada, vamos a reconocer todos estos tipos de patógenos y vamos a desarrollar una respuesta, que va a ser en un primer momento una respuesta rápida, ¿sí? Digamos, no específica, y luego nosotros vamos a poder generar una respuesta adquirida que es lenta y que va a tener memoria. Entonces, nosotros tenemos, digamos, dos tipos de respuesta eh, frente a una infección. La respuesta inmune innata, que es rápida e inespecífica, dura poco tiempo y básicamente está mediada por barreras físicas y químicas y también por distintos tipos de células que ahora vamos a ver y procesos celulares que ahora vamos a ver cuáles son. Y luego, digamos, está la respuesta inmune adaptativa, que es específica, que es lenta y que va a requerir memoria. Pero esta respuesta, digamos, adaptativa es la que tiene un efecto duradero en el tiempo. Y la respuesta inmune adaptativa va a estar, hay un tipo de respuesta que es inmune celular, dado por linfocitos B y T, y una respuesta inmune humoral que es la que está dada por los anticuerpos, ¿sí? Que los anticuerpos son unas proteínas, son unas inmunoglobulinas que son fabricadas por los linfocitos B. Bueno, entonces tenemos que la respuesta inmune innata
es inespecífica, mientras que la respuesta adquirida es específica. La respuesta inmune innata es antígeno independiente, o sea, va a reconocer todo lo extraño, ¿sí? En cambio, la adquirida es antígeno dependiente. La respuesta innata es inmediata, la adquirida tiene una fase de latencia, que después vamos a ver. La respuesta inmune innata no genera memoria, ¿sí? Porque siempre va a responder a todo, ¿sí? Mientras que la respuesta adquirida sí tiene una memoria inmunológica. La respuesta innata está tanto en invertebrados, vertebrados y plantas, mientras que la respuesta adquirida solo en vertebrados, y las células que participan de la respuesta inmune innata son macrófagos, neutrófilos y células, los natural killers, mientras que en la respuesta adquirida los linfocitos B y T, que son glóbulos blancos, ¿sí? Que ahora después vamos a ver dónde se producen y todo. Entonces, el sistema inmune innato es la primera línea de defensa contra agentes patógenos. Es capaz de controlar y erradicar microbios por sí sola y facilita a la inmunidad adquirida herramientas para erradicar esa amenaza, ¿sí? El sistema inmune innato va a activar también a este sistema inmune adquirido. Y bueno, en los vertebrados es el único... son los únicos que pueden también, y en los humanos sobre todo, además de reconocer lo propio de lo no propio, el sistema inmune o la respuesta inmune también va a estar dada para reconocer células normales versus células que no son normales, o sea, células tumorales, ¿sí? O sea, el organismo responde frente a células raritas, pero nosotros básicamente nos vamos a centrar en la respuesta del sistema inmune frente a lo no propio, ¿sí? No vamos a estudiar cuáles son los mecanismos que reconocen las proteínas tumorales. Igual muchas de las moléculas y células que participan en la respuesta inmune de lo no propio también participan en la respuesta inmune de lo no normal. Pero bueno, eso no lo vamos a ver en estas teóricas. Entonces, la respuesta inmune innata es la primera línea de defensa, es capaz de controlar y erradicar microbios por sí solas y también activa a esta respuesta inmune adquirida. Entonces, ¿cómo es el curso de la respuesta inmune? Bueno, la más rápida y la que ocurre dentro de horas es la respuesta inmune innata. Y esta respuesta inmune innata va a tener unas barreras físicas que, por ejemplo, en este caso, el epitelio va a tratar de frenar el ingreso de microbios. Si estos microbios son capaces de atravesar estas barreras epiteliales, bueno, va a haber otra línea de defensa dada por estas células, que son los fagocitas, las células dendríticas, que, digamos, van a reconocer esos microbios y se los van a fagocitar, se los van a comer. Y esta, a su vez, también va a haber otra línea de defensa dada en la respuesta inmune innata por, digamos, mecanismos moleculares como el sistema de complemento, ¿sí? Sobre todo las células dendríticas, que son capaces de reconocer a los microbios, son las que después van a presentar partes de esos microbios degradados en su membrana, y esto va a llevar a la activación de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, las primeras horas ocurre la respuesta inmune innata. Luego, digamos, se va a activar toda esta respuesta inmune adaptativa, que va a estar basada en los linfocitos B, que son los que van a generar y producir los anticuerpos, que van a reconocer también a esos microbios y van a ayudar a destruirlos, y que también van a generar, digamos, estos linfocitos B también van a generar, además de linfocitos productores de anticuerpos, linfocitos memoria, ¿sí? Que van a producir poquitas cantidades de anticuerpos y que, bueno, después, si en todo caso el organismo se llega a enfrentar con este mismo
antígeno es capaz de responder mucho más rápido. Y las otras células que participan en la respuesta inmune adaptativa son los linfocitos T, que los linfocitos T también, digamos, van a generar distintos tipos de linfocitos que van a ayudar a activar a las células B para producir más anticuerpos, pero también a destruir, digamos, a los patógenos o los microbios entrantes. Pero toda esta respuesta, la respuesta inmune adaptativa, es más lenta, tarda días y bueno, una vez que ya pasó como la fase aguda de esa respuesta, acuérdense que van a quedar tanto células B como células T de memoria que, digamos, van a ser, y es lo que, digamos, en lo que se basa, ¿no? La respuesta inmune, porque uno genera estas células de memoria y entonces ante una reexposición a estos antígenos uno es capaz de responder rápidamente, ¿sí? Es lo que no tenemos frente a el COVID, por ejemplo. Entonces, ¿cómo reconoce el sistema inmune innato a los microbios? ¿Cuáles son y cómo funcionan los diferentes componentes del sistema innato para combatir distintos tipos de microbios y cómo estimulan a la respuesta adquirida las reacciones del sistema innato? Bueno, vamos a empezar a ver esto. Entonces, ¿cómo actúa el sistema innato? Bueno, digamos, va a tener la primera línea de defensa son barreras físicas, barreras químicas, que van a impedir el ingreso de microorganismos al organismo. Y después va a haber también otros mecanismos, los mecanismos internos, dados por factores solubles como el sistema de complemento y unas moléculas que se llaman citoquinas, que son expresadas por los linfocitos que van a ayudar a activar el sistema inmune. Y también los mecanismos internos están dados por células, ¿sí? Uy, acá se me quedó mal esto, después lo corrijo. Estas células son las células fagocíticas como macrófagos o células dendritas y células citolíticas, o sea que son capaces de matar, de lisar a las células infectadas, que son los natural killers o los killers, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las barreras físicas? Bueno, la primera barrera es la piel, que provee una barrera física en la invasión del patógeno. Después la otra barrera es la secreción mucosa, ¿no? El moco, por ejemplo, de los pelitos de la nariz o también el de la tráquea, ¿sí? El moco contiene mucina y otras glicoproteínas que impiden que el patógeno se adhiera al epitelio. Y también tiene péptidos antimicrobianos que van a matar o inactivar las bacterias. Los cilios en la tráquea también dificultan el avance del patógeno y ayudan a eliminarlo. Y la tos, el estornudo, todos esos también ayudan a eliminar patógenos. Y las barreras químicas son el pH ácido, como por ejemplo el que se encuentra en el estómago, en las lágrimas, en la orina, las sales biliares, la muraminidasa, que es una lisosima que está presente en las lágrimas, que destruye el proteoglicano de la pared bacteriana y de esta manera ayuda a degradar microbios, y la espermina en el semen. Bueno, ahora, ¿cuáles son los componentes celulares de la respuesta inmune? Dijimos que, digamos, eran los neutrófilos, los monocitos o los macrófagos. Los monocitos son como el primer estadio de desarrollo del macrófago. O sea, cuando los macrófagos, digamos, tienen dos estadios de desarrollo, uno inmaduro, que son los monocitos, y luego los macrófagos, que ya son, digamos, los desarrollados. Después células killer, células dendríticas, ¿sí? Y estos fagocitos, sobre todo los macrófagos, circulan por el torrente sanguíneo y por el plasma también, y son reclutados en lugares en donde ocurre la infección, ¿sí? En donde por ahí un microbio
pasa una bacteria, pasa al epitelio y en ese epitelio, digamos, comienza a haber una inflamación y los macrófagos son reclutados a esos lugares y, digamos, tratan de matar a ese patógeno y además, bueno, generan una cierta inflamación porque van a estar activando a toda la respuesta inmune. Bueno, ¿y cuál es la estrategia del sistema inmune innato? Bueno, esta respuesta se basa en el reconocimiento por parte de proteínas del huésped, o sea, del organismo, de tipos particulares de moléculas que son comunes a muchos patógenos y que se llaman patrones moleculares comunes o Pathogen Associated Molecular Patterns o PAMs, ¿sí? O sea, muchos de estos patógenos tienen estos patrones moleculares comunes o PAMs, ¿sí? En su membrana y estos PAMs van a ser reconocidos por proteínas que van a estar dentro del organismo. ¿Qué tipos? Existen distintos tipos de PAMs. Por ejemplo, la metionina formilada, que está presente en procariotas, el péptidoglicano de la pared celular bacteriana, los flagelos bacterianos, los lipospolisacáridos, que también están en la pared celular, moléculas que se encuentran en las paredes de los hongos, como glucano, quitina, el licofosfatidilinositol en parásitos como Plasmodium, o también pueden ser secuencias cortas en el DNA bacteriano, ¿no? Por ejemplo, motivos estos los CpG, que es, digamos, este motivo es 20 veces menos frecuente en DNA de vertebrados que en bacterias. Entonces es una manera de, o sea, funciona como un patrón distinto de lo que uno tiene, ¿sí? Entonces, el mecanismo de la respuesta inmune innata está dado por el reconocimiento de estos patrones por receptores del hospedador y estos receptores pueden ser solubles, o sea, que están en la sangre y ahora vamos a ver, forman el sistema de complemento, o estos receptores pueden estar libres en el citoplasma, en las células del hospedador, o ser proteínas transmembranas que, digamos, estas proteínas están en la mayoría de los tipos celulares del hospedador o en células fagocíticas, como por ejemplo macrófagos y neutrófilos. O sea, estos receptores solubles o que están libres en el citoplasma o que son proteínas transmembranas van a reconocer a estos PAMs, a estos patrones que son distintos a las células del hospedador y esto, digamos, este reconocimiento va a inducir dos cosas. Primero, la fagocitosis. Supónganse, ahora vamos a ver que estos PAMs son reconocidos por macrófagos. Bueno, los macrófagos van a fagocitar a esa bacteria. Y por otro lado también esta unión de los receptores a estos patrones que están presentes en el patógeno induce la secreción de citoquinas y otras moléculas extracelulares que genera una respuesta inflamatoria local y que ayuda a eliminar el patógeno. Bueno, hay múltiples clases de receptores, ¿sí? Que son estos, los PRR son Pattern Recognition Receptors, ¿sí? O sea, hay múltiples clases de estos receptores. El primer PRR, el primer receptor, se identificó, fue el receptor TOL en Drosophila, que tiene un rol importante en el desarrollo de la mosca y también es requerido para la producción de péptidos antimicrobianos. Este receptor es un receptor transmembrana. Este receptor también está presente en plantas y animales que tienen una variedad de receptores parecidos a los TOL y por eso se llama TOL-like receptors. O sea, estos receptores TOL son receptores que están involucrados en la respuesta inmune innata, ¿sí? Los mamíferos tienen 10 tipos diferentes de receptores TOL. Otro tipo de receptores presentes en vertebrados es el Not-like receptor o NLRS, que estos receptores son citoplasmáticos exclusivamente y reconocen moléculas bacterianas. O sea, están dentro de la célula. ¿Por qué? Porque vamos a ver que
Por ejemplo, los virus usan algunas estrategias que hacen que no sean reconocidos por receptores que están, por ejemplo, por el factor de complemento o por receptores transmembranas, ¿sí? Recién son reconocidos una vez que están dentro de la célula y en realidad son reconocidos porque estos receptores citoplasmáticos reconocen secuencias de DNA raritas, ¿sí? Otro tipo de receptor es el RIG Light Receptor, que también son citoplasmáticos, y otro tipo de receptor son los C-Type Lectin Receptor, ¿sí? Estos son receptores transmembranas y que van a reconocer hidratos de carbono de las bacterias. Los receptores secretados, como las lectinas unidas a manosa, reconocen glicoproteínas o glicolípidos que tienen una manosa terminal. Y estos receptores secretados, ahora vamos a ver, van a activar al sistema de complemento.